Quiero compartir con ustedes un tema que le he titulado No puedes ser padre si no sabes ser hijo. No puedes ser padre si no sabes ser hijo. Y quiero hablarles un poquito sobre la historia de cómo empezó Catch the Fire Cuenca, 180 grados, y cómo esto se llevó a cabo. Es muy importante que ustedes sepan que esto empezó con un matrimonio en realidad. Yo era pastor de una organización cristiana en el Ecuador, ¿sí? En el año 2000. En ese proceso el Señor me estuvo hablando y me estuvo guiando a que algo dentro de mí tenía que cambiar. Fue así como que el Señor, de forma sobrenatural, porque yo no estuve, digamos, andando detrás de Jimena como muchos jóvenes andan atrás de su chica. Yo nunca estuve en ese plan, es puro del Señor. En la presencia de Dios, Dios puso, ella es tu esposa. Así que yo le propuse matrimonio de una a Jimena. Sí, ya la conocía, por supuesto, pero a la vez no la conocía. Porque es raro, uno ya le conoce a la persona, nunca vayas a proponer matrimonio a alguien que no conoces, por supuesto. Yo ya la conocía, pero el Señor en esa reunión puso, ella es. Mi corazón cambió y yo le dije a ella si quería ser mi esposa. Fue así que nos casamos en el 2002. Ella se fue a Estados Unidos un año y en ese proceso Dios trabajó conmigo en mi forma de pensar, porque yo era coordinador de pastores del austro de esta organización. Entonces, fue así como empezamos. El Señor nos sacó de ahí porque Él tenía algo diferente para nosotros que yo no podía entender ni comprender. Solamente tenía unos lapsus donde yo sentía la presencia de Dios como ustedes sienten. ¿Cuántos sintieron algo increíble aquí? A ver, levante su mano. Y yo sentía así al comienzo de mi vida cristiana. Pero en el camino de seguir teología y de ser un gran teólogo, me volví mental, apagué al espíritu y me volví muy racional, de tal manera que las reuniones yo era frío. Pero lo que yo intentaba dar teológicamente un mensaje bíblico para que las personas se apantallen de mi conocimiento. Y mi corazón se enfriaba. Y fue ahí donde el Señor nos guió con Jimena, que nos casamos con Jimena y decidimos salir de todo y empezar todo desde cero. Fue la parte legal, en primer lugar, levantamos la parte legal con el Ministerio de Gobierno, que es Fundación CLIF, donde legalmente somos nosotros una organización sin fines de lucro y reportamos de todo lo que se recoge aquí al SRI y todo ese tipo de cosas. Entonces, legalmente somos una institución. Empezamos de esa manera y empezamos grupos con Jimena en casas, levantando personas diferentes. Salimos de ese lugar, pero yo me deshice de todas las personas de ese lugar. Yo no quería que la gente viniera conmigo. Aprendí la ética ministerial de nunca buscar gente de otro lugar. Así que decidí apartarme de todas las personas donde estaba para empezar algo desde cero. Y empezábamos reuniones en nuestra casa, poco a poco. Pero en el proceso me di cuenta que por la falta de renovación yo llevaba a las personas al mismo lugar donde salí. O sea, algo no anda bien. En ese proceso conocimos y decidimos viajar a vivir con Jimena a Guayaquil. Conocimos un amigo que se llama Norman Spencer, el profeta Norman Spencer, con quien después conocimos a Han House. Y con el profeta Norman Spencer empezamos a renovar nuestra mente con lo profético, con lo apostólico, con las sanidades y milagros. Entonces nosotros dábamos escuelas proféticas a pastores y líderes en el país. Y yo viajaba mucho desde Guayaquil a diferentes partes del país. Y traíamos grupos de Estados Unidos, levantábamos eventos como los que había hecho aquí en Guayaquil con muchas personas. Entonces conozco a muchos pastores de este país que son amigos. Si cuando alguien va a otro lugar, yo ya le conozco a esa persona, sé quién es y son mis amigos. Pero en ese proceso el Señor empezó a mostrarnos que teníamos que volver a Cuenca.
Entonces, cuando hay una estructura, Jesús dijo, no puedes poner el vino nuevo en odres viejos. ¿Qué era el odre? El odre era un chimbuzo de cuero donde se metía el vino nuevo, y con el paso del tiempo el odre se hinchaba para luego sacar el vino. Pero cuando usaban un cuero viejo ya usado y le ponían el vino nuevo, el odre se reventaba. Y Dios me dijo, yo estoy cambiando tu mentalidad para que el odre nuevo vaya con vino nuevo. Entonces pasó Dios este proceso que le dije de salir de la religiosidad, el legalismo y la carnalidad, para empezar una etapa de lo que es formar una iglesia que tenga que ver con los valores del reino, porque esa es la simiente de todo. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque en ese proceso Dios me hizo ver que yo hice un pacto con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús hoy en día. Entonces nosotros somos una iglesia que nos movemos en la palabra y en el Espíritu. Muchos usan la palabra, dice la palabra, lo cual está bien, pero ¿qué dice el Espíritu? Hay otros que dicen el Espíritu, pero no está en la palabra. Entonces nosotros somos gente de la palabra y el Espíritu. Por eso es que, como una persona que formaba teológicamente pastores y líderes en iglesias y que iba a ser director de un seminario para formar pastores, Dios tenía que cambiar el chip de la forma de educar a las personas. Por eso es que tenemos la escuela de fuego, donde entrenamos cómo escuchar la voz de Dios. Y para muchos sé que les rompe su contexto teológico, porque tiene que ver con la experiencia de escuchar la voz de Dios. Entonces, cuando ponemos esos fundamentos en la iglesia, cambia la forma de percibir a Dios. Entonces, personas que salen de aquí, luego, ¿qué pasa? Van a tener un problema con apagar el espíritu. Van a apagar el espíritu. Cuando apagas el espíritu, te quedas con religión, te quedas en sequedad, pero se te apaga el fuego. Por eso, cuida el Espíritu Santo. Por eso te pregunté aquí, ¿estás sintiendo esa experiencia? Anda, empápate, camina y deja que el amor de Dios fluya a través de tu vida. Así que en ese tiempo, o digamos antes de eso, en 1993, yo conocí al Señor en el 89. Y en 1993, Dios me llevó aquí a la montaña de Baños. Y en la montaña de Baños, como algunos saben, Dios se presentó a mí como un padre. Yo no quería un padre. Yo le dije, yo no quiero un papá. Yo quiero solamente servirte. Yo tenía mentalidad de esclavo. Es fácil ser esclavo. Por eso es que a algunos les cuesta decirme Bolívar, porque ellos ven piramidales, que la relación es piramidal. Yo lo que busco es amistad. Alguien que me decía, Bolívar, yo quisiera que sean mis padres espirituales, con una condición: tenemos que gastar tiempo como amigos. Si no somos amigos no podemos, porque si no se pone en esta manera. Y cuando hay piramidal no hay relación. Entonces, en ese proceso de la relación aprendimos. Yo en esa vez en Baños experimenté a Dios como padre. Ahora, yo tenía ahí 24 años, 23, 24 años. Experimenté a Dios como padre, pero en las iglesias no hablaban del Padre, sino hablaban del evangelio de la salvación y de que cuando recibes a Jesús te vas al cielo. Yo tenía esa teología de doctrina que había aprendido. Entonces, cuando yo les preguntaba a ellos y les decía, yo experimenté a Dios que me dijo, yo soy tu padre. Ay, Bolívar, ya te ha de pasar eso. Seguramente comiste algo malo. Entonces las iglesias se movían en algo racional. Entonces yo me sentía mal porque yo tenía experiencias espirituales y no podía confiar en mis líderes porque mis líderes eran racionales. Entonces tenía un problema porque me sentía solo. Ahora, después de que me caso con Jimena, en el 2002 que me caso con Jimena, y pasa todo lo que te estoy compartiendo, resulta que recién cuando vengo con los de Catch the Fire, ellos me dan la teología de mi experiencia. Déjame te explico qué es teología de mi experiencia. Teología significa tus creencias. Tú puedes tener grandes creencias, pero si no tienes experiencia, solo tienes una religión.
Tú puedes creer que Dios es tu proveedor, pero si no vives en la provisión de Dios, solo tienes una creencia. Pero la creencia no tiene nada que ver con tu estilo de vida. ¿Sí? Entonces el punto para mí fue, yo había experimentado al Padre más de una década y nunca nadie me hizo entender lo que yo había experimentado. Y con los de Toronto, cuando vienen los de Toronto, porque nosotros estuvimos también con los de Betel y ahí nos dimos cuenta que Betel se encargaba de entrenar, pero no de dar cobertura con ustedes. El punto donde quiero decirles es que yo había experimentado el amor del Padre, pero no sabía qué era eso. Pero cuando fui a Brasil y nos unimos con Casta Fire allá en Brasil, me di cuenta ahí la teología del amor del Padre. Dije yo, eso fue lo que me pasó hace más de 15 años. Oh, mi corazón recién se conectó con lo que yo había experimentado. Recién ahí entendí que justo por ese tiempo también el avivamiento en Toronto se estaba dando. Entendí cómo el Espíritu Santo se mueve por todos lados. Y aquí es el punto. Miren, todo avivamiento trae una revelación. En 1500 hubo la reforma de Lutero y también se llamaron protestantes. Recuerden que desde 1500 el cristianismo era solo uno en el catolicismo. En 1500 viene Lutero y trae la revelación de que la salvación es por fe. Esta revelación provoca un rompimiento y se llamó a eso reforma. ¿Cómo se llamó? Reforma. Recuerda esta palabra, reforma. Es reformar la institucionalidad de una iglesia. Y desde 1500 para acá ha habido reformas. En la iglesia, ya no estoy hablando católica, estoy hablando de la iglesia cristiana. Y muchos se han quedado con la estructura lógica y no han seguido al Espíritu. Entonces cuando yo voy allá a Brasil y experimento y ahora tengo el entendimiento de lo que me pasó hace 15 años. Oh, ahí viene un problema que tuve que romper. Yo pensé que todo se trataba de la cruz. Yo trataba de que todos conozcan a Jesús para que se vayan al cielo cuando mueran. Eso se llama el Evangelio de la Salvación. Yo había practicado por años el Evangelio de la Salvación, pero no había sabido lo que era el Evangelio del Reino. Cuando Dios, con su palabra y su Espíritu, cambió mi forma de entender, ahí empezó una reforma para mí. Y esta es una iglesia que está haciendo reforma en el país. Déjenme les explico por qué. Porque no se trata solo de la cruz. Ay, Bolívar, ¿qué nos está hablando? Escuchen esto. Juan 3:16 dice, ¿qué dice Juan? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Ya. Porque de tal manera, ¿qué dice? Dios amó, pero toda la iglesia protestante ha hecho énfasis en la cruz. Pero la cruz viene del amor de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces entré en un problema. Jesús también dijo, Jesús les dice, voy a ir al Padre. Por ahora ustedes me ven, pero después no me verán. Y Tomás, como es lógico, como yo, a ver, dice, aguántate un ratito, Jesús. ¿Cómo es que te vas? ¿A dónde te vas? Y Jesús le dice a Tomás, yo me voy, dice. Y donde yo me voy a preparar el lugar con ustedes. Y empieza a hablar del Padre. Ahora, ¿han leído ese versículo bíblico que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Nadie viene? Se trata del amor del Padre. Y yo tuve que cambiar mi chip y identificar que no se trata de las obras que tú haces para acercarte a Dios, sino de que experimentes el amor del Padre. Todo se trata del amor del Padre. ¿Y saben cuál es el problema?
que a nosotros no nos han enseñado a amar. No sabemos amar. Por eso algunos, cuando digo abrácele a tu hermano, abrazan a lo mejor por lo que yo les digo y porque están sintiendo, pero puede ser que la recepción de la persona que es abrazada se sienta como abrazar a un poste, o otro que recibe, porque no sabemos amar. A mí me encanta abrazar a mi hija Victoria, me encanta abrazarla y le digo te amo. ¿Sabe por qué? Porque la estoy afirmando. Me encanta abrazar, porque yo paso también recibiendo todos los días el abrazo de mi padre, y él me dice: mi hijo, quédate quieto un rato más, déjame abrazarte. Digo: ¿por qué solo me dices que me amas? ¿No tienes otra cosita? Y él me dice: porque todo se trata de mi amor. Y ahí entendí el versículo que dice, el versículo que dijo Jesús, que resumió de todo. Dijo: el mayor mandamiento es: ama a Dios con todo tu corazón. ¿Dónde está el corazón? Con toda tu alma. ¿Dónde está el alma? Y con toda tu mente. ¿Dónde está tu mente? Aquí hay tres partes: mente, corazón y espíritu. Porque de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando dice ríos de agua viva, en el original griego dice: y de su vientre. Y cuando yo fui liberado en la montaña, cuando Dios me dijo que era mi padre y caí como con náuseas y epilepsia, desde aquí me salía como una náusea y un vómito. Desde aquí fui liberado. Solo una experiencia te cambia. Cuando tú quieres amar más a Dios y experimentas su amor, algo va a cambiar. Entonces, ahí este versículo de Efesios 3, te invito a que vayas conmigo. Efesios 3:19. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo. Escucha esto. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos en toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Cuando entendí la plenitud, dice en otra versión, dice: a que sean completos en el hombre interior. ¡Oh! Completos en el hombre interior. ¿Sabes qué es el hombre interior? Es tu ser, tu verdadero ser. Estoy segura que este mensaje será de gran bendición para tu vida. Escucha la charla completa en Spotify en el enlace que te dejamos en la descripción del video. Si te gustaría apoyarnos, visita ctfcuenca.com/apoyo.